Y para hablar de este tema y conocer más acerca de las marejadas anormales y qué significa esto, ya está en contacto con Hora de Noticias Gonzalo Espinosa, meteorólogo, que nos explicará todos los detalles de este fenómeno. ¿Cómo estás, Gonzalo? Ya estás en pantalla conectado con puranoticia.cl. Sí, hola, muchas gracias por el contacto. Qué buena oportunidad que me dan entonces para poder informar a la comunidad y alertar, porque lo que estamos viviendo son condiciones anormales, tal como su nombre lo señala. Las marejadas que ya frecuentemente están llegando a nuestro país, ¿cierto? Se caracterizan como marejadas, cuando la altura de ola está por sobre un cierto límite, y bueno, se denominan marejadas anormales cuando se prevé que van a haber sobrepasos de estas olas desde el océano hacia la costa, o cuando también puede haber destrucción. Entonces hay que estar muy atentos, ¿cierto? Y bueno, verificar dónde están rompiendo las olas para no acercarse a ese lugar. Es un tremendo espectáculo ver las olas romper, pero por favor no se aproximen, porque tienen una fuerza inusitada y pueden provocarnos entonces accidentes, vías humanas, ¿cierto? Y materiales también. Sí. Gonzalo, si nos puedes explicar primero qué son las marejadas y por qué ocurren, ¿cierto? Porque se manifiestan en un extenso periodo, o sea, en un extenso territorio. Sí, bueno, a ver, nosotros frecuentemente tenemos, como estamos acompañados del Océano Pacífico, tenemos más de 4.200 kilómetros de costa. Normalmente en el Océano Pacífico, bueno, hay olas. Estas olas son generadas por viento. El viento arrastra la superficie del mar y comienza a generar estas olas u ondas, porque realmente son ondas lo que se provocan en el océano, y bueno, se mueven desde el océano hacia la costa. Cuando este viento sobrepasa una cierta intensidad, tiene una persistencia, o sea, está más allá de 24 o 48 horas soplando con esta intensidad y en una misma dirección, se comienzan a generar estos trenes de ola. Ola que al abandonar la región de formación que se denomina FECH, región de formación, al abandonarla comienza a aumentar, o sea, la distancia que hay entre las dos olas consecutivas, y empieza entonces a desplazarse a muy alta velocidad desde el océano hacia la costa. Normalmente nosotros tenemos olas cuando se producen los sistemas frontales en la zona sur, y la parte posterior del sistema frontal trae un viento que está con una alta intensidad por una gran cantidad de tiempo, ¿cierto? Con una persistencia de más de 24 horas. Por lo tanto, llegan estas olas hacia el continente y vienen con una dirección desde el sur-oeste. Bueno, eso es lo normal. Lo anormal son estas olas que provienen del hemisferio norte. Son los mismos sistemas frontales que se producen en el Océano Pacífico, en el hemisferio norte, a la altura de las Aleutianas, ¿cierto? Y esta misma fuerza del viento provoca olas de alta altura, ¿cierto? De gran intensidad, y que navegan miles de kilómetros y llegan hasta nuestras costas. Por su ángulo de orientación, desde donde vienen, ¿cierto? Que provienen del noroeste, por su largo periodo, por su larga distancia entre ola y ola, traen una gran energía, y por eso se catalogan como marejadas anormales, tal como estamos viendo en imágenes, y arrastran, aparte de la ola, arrastran tierra, arrastran piedra, arrastran todo lo que encuentran a su paso, produciendo, ¿cierto?, destrucción en el borde costero. Es lo que vamos a vivir. Gonzalo, sí. En términos prácticos, en el fondo, ¿cuál es la diferencia entre las marejadas clásicas, ¿cierto?, y las marejadas anormales? Para la gente en su casa, ¿cómo las puede identificar? ¿En qué se nota en el fondo? A ver, súper importante, eso lo identifica el meteorólogo que está pronosticando. Para la persona va a darse cuenta que hay esta marejada porque se empieza a producir un gran rompiente, y es probable que la ola ingrese del océano hacia la costa o provoque destrucción. Entonces, ahí es cuando se cataloga como marejada anormal.
¿ya? Entonces hay que estar muy atento a la instrucción que da la autoridad marítima, las informaciones que estamos dando los meteorólogos ya hace bastante tiempo, ¿cierto? Y por favor no aproximarse al borde costero como apreciamos ahí en imágenes cuando el mar está sobrepasando estas alturas clásicas, ¿cierto? Y se denominan marejadas o marejadas anormales en este caso. ¿Y qué recomendaciones le podemos dar a la gente en sus casas, cierto? ¿Qué está prohibido de forma categórica durante este episodio de marejadas anormales? Bueno, clásico, o sea, realmente aquí lo que debe primar es la autorresponsabilidad, el autocuidado. Yo y mi grupo familiar, donde veo que están rompiendo olas con mucha intensidad, no aproximarse al borde costero. Si quiero sacar la foto, la mejor foto del verano, ¿cierto? Bueno, hacerlo a una distancia prudente, prudencia, responsabilidad. Y finalmente, si ya se produjo un accidente, tener personas que han sido arrastradas al interior, marcar 137, que es el número de la autoridad marítima para rescates, para emergencias marítimas, y bueno, rápidamente los medios de la Armada van a estar concurriendo al sector. Pero ojo que los medios son escasos, son limitados, por lo tanto lo que necesitamos es que no se provoquen accidentes y para eso no hay que aproximarse al borde costero cuando estoy ante un fenómeno de marejadas. Lamentablemente, Viña del Mar y Valparaíso en esta fecha ya cuenta con cientos, miles, me atrevería a decir, de turistas, ¿cierto? Época estival en su esplendor, lo que hace más difícil hacer un llamado a la gente a que no se acerque a las playas. Por supuesto, y en la medida que hay más gente en estas aglomeraciones, ¿cierto? La gente se hace un poquitito más irresponsable, ¿cierto? Hay audacia temeraria de repente, gente que dice, no, yo soy capaz de nadar bajo estas condiciones, se meten al mar y ya hemos tenido el caso de personas que han sido arrastradas y en algunos casos lamentablemente hay que lamentar, como te señalo, el fallecimiento de estas personas por imprudencia temeraria, que es el más frecuente del tipo de accidente. Si a eso le sumamos en esta época de festividades, ¿cierto?, que haya un poco de ingesta de alcohol, ya la condición se hace crítica por cuanto ya la persona no está en sus facultades como para poder nadar y para poder volver a la costa. El mar tiene una fuerza inusitada y arrastra a las personas hacia el interior, así que por favor, autocuidado, hacerle caso a los salvavidas en aquellas playas donde las hay, esas playas que están habilitadas, hacerle caso a la autoridad marítima, no aproximarse al borde costero cuando la condición de marejada hace que rompan las olas con mucha potencia, ¿cierto? En estos sectores no hay que aproximarse, ¿sí? Y sobre todo hacer un llamado a no realizar el turismo de emergencia, como es conocido, ¿verdad? Sobre todo habiendo gente que no es de la zona, que no se ubican, ¿cierto? Sí, sabes tú que la gran cantidad de accidentes son generadas por personas, no la gente de Valparaíso o de Viña del Mar, sino por aquellos, no quiero ponerle apellido a esto, pero en general gente del interior, a Santiago, a Los Andes. Gente que no conoce Felipe, también el sector, cosa que no identifica que esto no es algo normal, no es normal que acá las olas sean de ese tamaño, ¿verdad? Exactamente, ellos son los principales y quizás no por esta imprudencia temeraria que sí la hay en algunos casos, pero porque no conocen, no se dan cuenta del riesgo que está consigo, ¿cierto?, el aproximarse entonces a la línea de costa cuando hay marejada. Así que precaución, responsabilidad, autocuidado, papá, mamá, no lleve a sus niños a la playa en estas condiciones, vean las olas pero desde lejos, no se aproximen a la costa. Gonzalo, reiteremos el llamado entonces. El llamado es a no acercarse a las costas, a no realizar actividades náuticas, ¿cierto? Por supuesto. Entre este viernes, ya mañana, ¿cierto?, y el lunes tenemos un nuevo aviso de marejadas anormales. No quiere decir esto que en todas partes vaya a ser como se llama, una gran tragedia, ¿cierto? Pero hay sectores en donde la ola va a romper con mayor intensidad. Bueno, a esos sectores no debemos aproximarnos. Seamos conscientes, seamos prudentes y no nos aproximemos, no nos arriesguemos en demasía, no arriesguemos a nuestra familia para obtener la mejor foto del verano. El llamado entonces es al autocuidado, ¿cierto? A cuidarnos tanto a nosotros mismos como a nuestras familias.
Por supuesto, hay que ser prudentes, hay que ser cautos, hacer caso a la autoridad. Si Carabineros tiene acordonado el sector, no ingrese. Si está la autoridad marítima, si está la policía marítima, hacer caso, hacerle caso a los salvavidas que están arriesgando su propia vida por el de la persona que fue imprudente y que ingresó al mar. Entonces, hacer caso a todas las autoridades antes de aproximarse al borde costero. Gonzalo Espinosa Doyenbailer, meteorólogo, muchas gracias por esta conexión con Hora de Noticias.